el Espíritu Santo no vino a mejorarnos, al contrario, vino a quebrantarnos. ¿Para qué? Con un propósito. Familia, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Juliet y Ali Somos Uno Podcast. En esta oportunidad queremos, recordarles, en el episodio pasado estuvimos conversando un poco de que en este espacio retomaríamos el tema de darle sentido a las pruebas, las adversidades y el sufrimiento. Y bueno, me disculpan mis ojos un poco llorosos. Hace un ratico estábamos orando, anticipando todo este tiempo en el Señor, para que el Señor obviamente sea quien ponga las palabras en nuestra boca. Y bueno, el Espíritu Santo siempre haciendo esa labor tan especial en nuestro corazón. Amén. Y bueno, aquí estamos felices de compartir una vez más con ustedes. Amén. Familia, bendiciones y bienvenidos a este nuevo episodio. Gracias por estar con nosotros un sábado más. Gracias. Si eres nuevo en el canal, ese es un espacio donde explicamos y hablamos de verdades bíblicas. Las habla el Señor a través de nosotros. Ha sido un proyecto muy bonito, este podcast. Y hoy venimos con un episodio muy interesante, como le dice mi esposa, darle sentido al sufrimiento. Y es que sí, lo hemos dicho muchas veces, mi amor, en ese espacio, en nuestro podcast. Y tiene que ver con no romantizar la vida cristiana. Es darle claridad realmente al concepto, ¿cierto? Aclarar conceptos es lo mejor y es lo que en este episodio van a encontrar. Y es tan claridad. saludable para nuestra vida espiritual, para nuestra nueva vida en Cristo. Es súper necesario tenerlo muy claro desde un principio. Y también derribar fortalezas y creencias a las que nos hemos aferrado y que de una u otra forma nos han hecho daño en algún momento de nuestra vida, porque nos toca enfrentarnos como sin las herramientas a situaciones adversas en las cuales el Señor no es que se haya ido, al contrario, está allí y te acompaña. Sí, y precisamente, familia, hablando de situaciones adversas, de procesos, esa palabra, procesos, situaciones adversas, proceso, y la Biblia lo explica como el desierto, ¿cierto? El desierto. El desierto es ese momento donde estamos allí metidos con Dios porque hacemos las cosas bien. Algunos de pronto quizás creen que están haciendo las cosas bien y no las están haciendo bien. Pero hay otros que sí, que están obedeciendo a ese obrar de Cristo en nosotros, ese querer como el hacer. Hace poco hablábamos de cómo era el asunto de la obediencia. Entonces la obediencia no era algo como impuesto, es que usted tiene que obedecer, es que usted tiene que hacer así, es que usted... Nada, la obediencia es el resultado de escuchar el querer como el hacer o la voz de Cristo en nosotros, que el Padre le revela a Cristo en nosotros. Entonces cuando entendemos el querer como el hacer que es aquí, que eso está como un fuego allí, nosotros decimos, tenemos que obedecer rápido, o sea, sin que nos manden, sin que nos digan nada, nosotros vamos y obedecemos. Es más una necesidad de hacer lo correcto y de obedecerle como en respuesta a tanto amor. Claro, y está allí, o sea, está allí, el querer como el hacer del Señor es allí, y nosotros vamos y obedecemos. Entonces teniendo claridad de que en este sentido estamos haciendo las cosas bien, pero atravesamos el desierto, cuando mejor las cosas van y soy hijo de Dios y voy a una iglesia y hago las cosas bien, teniendo esto, aclarando qué es hacer las cosas bien, atendiendo a esa voz del Señor dentro de nosotros que pone el querer como el hacer y obedecemos. Y resulta que me quedo sin trabajo. Fallecen un montón de tíos, adultos de mi familia. Están en otro país, yo estoy en este país. Mi familia está regada por el mundo y empiezan a suceder un montón de cosas. Y nos preguntamos, pero ¿cómo ya iba a pensar en inglés? ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí? Si soy un hijo de Dios, si voy a la iglesia, si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿cómo me está pasando eso a mí? Y resulta que aquí viene algo muy interesante
y se llama el obrar del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco acerca de ello, mi amor. Claro, y es que precisamente esa función, o dentro de las muchas funciones que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, no es precisamente mejorarnos. Ojo, el Espíritu Santo no vino a mejorarnos, al contrario, vino a quebrantarnos. ¿Para qué? Con un propósito. Es debilitar nuestras fortalezas para que de esta manera nosotros sucumbamos a rendirnos a los pies del Señor y no estemos batallando solos en nuestras fuerzas y no Sí. estemos desgastándonos en nuestras propias fuerzas. O sea, el Espíritu Santo viene a nosotros para darle el sentido que Cristo vino a dejarnos, vivir la vida de Cristo en nosotros. Y es que de esa manera ya no viviremos nosotros, Nada. sino Cristo en nosotros. Muchas veces de pronto es como difícil determinar, pero ¿será que lo que me está pasando, porque vienen dudas y dicen, aparecen cosas como que, es que de pronto es que yo cometí este error, entonces Dios me está castigando. Entonces, venga, miremos las cosas bien. Sí, familia. Este Aquí. punto es bien importante, mi amor, Ujú. porque, bueno, vamos a ser muy francos, vamos a ser muy sinceros. A veces en la vida espiritual, lastimosamente a veces por líderes equivocados, por congregaciones o doctrinas equivocadas, bien intencionados o no, nos hacen creer que el sufrimiento, la prueba, la adversidad, la lucha es única y exclusivamente por causa del pecado. Es decir, ay no, tal persona se quedó sin trabajo, tal persona perdió a tal persona. Sí, está pasando, ¿cómo se dice? Está pagando sus pecados. Familia, Y no no. siempre es así. Ojo, tenemos que ser conscientes y entrar a analizar. El Espíritu Santo nos redarguye todo el tiempo y nos va a recordar, nos va a confrontar. Si en algo hemos fallado, tenemos que de una u otra forma asumir las consecuencias. Pero, ¿saben? El Señor también le da esa certeza a pues, al Señor que habita en nosotros, Eso. de si estamos o no haciendo la voluntad del Señor. Eso. Es difícil determinar, por supuesto que sí. El Señor es un Dios de misericordia. El Dios es un Dios que quiere darse a conocer a nuestras vidas. No es un Dios solamente todopoderoso, también es un Dios sublime, tierno, amoroso. Y sí, Dios es fuego consumidor, por supuesto que sí, de eso no hay negación. Pero al punto al que queremos aclarar es que muchas veces se confunde. Es que estás haciendo algo malo por ahí, estás pagando por un pecado, cuando realmente es el obrar del Espíritu Santo. Wow. Es el obrar del Espíritu Santo. Familia, el Espíritu Santo no viene a mejorarnos. Nosotros no podemos ser mejorados. Eso lo hemos dicho en muchos de nuestros episodios. Es algo que el Señor nos ha enseñado. Nosotros no podemos ser mejorados. Eso es para la New Age y religiones así que te dicen, no, tú puedes, tú eres tu propio Dios, tú el autoconocimiento, abraza tu sombra. No, el Espíritu Santo obra y nos quebranta. ¿Por qué nos quebranta? Porque no tenemos que vivir nosotros, sino tiene que vivir Cristo en nosotros. Sí, Entonces, así es. esto cambia completamente la perspectiva de aquellos cristianos que se quedan con lo que el pastor les dice, con lo que el pastor les cuenta. O el sacerdote, O o el líder, Sí, o... claro, estamos hablando dentro de todo el cristianismo, pero sí, evidentemente se quedan con una pequeña parte y resulta que el obrar del Espíritu Santo es debilitarnos. Entonces, cuando estás pasando por tu momento difícil y haces las cosas bien, entendiendo lo que las aclaramos ahorita, que hacer las cosas bien es atender al querer como el hacer de Cristo en nosotros, para que se haga su voluntad. Y es bien lindo, amor, entender algo. Si bien el obrar del Espíritu Santo es debilitarnos, ¿cierto? Quebrar esas fortalezas humanas. De nosotros. Él también, recuerden, que es el consolador. A su vez, viene y nos consuela, porque claro, dejarnos quebrar por el Espíritu Santo trae un arrepentimiento genuino y una tristeza, pero que no es para mal.
La Es, tristeza que según Dios produce arrepentimiento. y el arrepentimiento, pues Es claro, nos trae un dolor porque es una transformación, es un quebrarse algo para ujú. que algo nuevo surja. Pero Entonces, ahí duele y el Espíritu Santo también está allí para consolarnos ujú. y acompañarnos. Vean este pasaje. El, el, el sufrimiento o la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Ajá. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Convencernos de pecado, de justicia, de cierto, de lo que hacemos. Él nos Sí. convence, él dice, venga, eso no está bien. Así es. Esa no es Ujú. la forma. Es por acá. This is the way. Sí, esa es la forma. Esa no es la forma. Esa es la forma. Él nos dice todo el tiempo. Él siempre nos está redarguyendo. Entonces, ahora le damos sentido, claro, esa tristeza que atravesamos, porque cuando hablamos del desierto, cuando hablamos de situaciones adversas, usted no la está pasando bien. Usted está pasando por procesos difíciles. Claro. Y ya vamos a conectar un poquito con Pablo, el apóstol Pablo, que hablaba de que él tenía un aguijón en su carne. Uy, sí. Pero ya vamos a hablar, ya este Sí. episodio está Así es. brutal. Porque precisamente este preámbulo del el quebrantamiento, ¿cierto? Del dolor, hace parte precisamente de esos procesos o de ese proceso que debemos vivir para poder hacer que el carácter de Cristo crezca en nosotros. Es decir, Eso, no podemos menospreciar los eso, procesos que estamos eso. viviendo, no los menospreciemos, en verdad, que son tan necesarios, o sea, son indispensables, porque es precisamente a través del dolor Ujú. la forma en que se forma el carácter de Cristo en nosotros. Ese es el obrar. Esto es parte, obviamente, del obrar del Espíritu Santo. Él no viene a fortalecernos. Y Únicamente. no lo digo para mal, pues no lo digo para mal. Le digo que el Espíritu Santo viene a quebrantar nuestras estructuras, yo siempre digo lo siguiente, yo estaba en una situación en Medellín, eso lo he contado en muchos episodios, y yo soy extranjero, viví aquí en Colombia, vivo en Colombia desde hace 6 años, y recuerdo que había una época muy compleja, sin trabajo, sin familia, mi familia lejos, alrededor del mundo, mejor dicho. Y yo nací en un hogar cristiano Sí. y me sabía la Biblia cierto. Y hubo un momento en que yo sentía que había como, esos días lo hablamos, cierto. Imagínate una una cajita donde las paredes de esa cajita son unas fortalezas, unos muros. Mm, Imagínate sí. Jericó, que la Biblia habla que Jericó era una ciudad fortificada, ¿cierto? Entonces, mi vida estaba encerrada en ese cuadrito, en esas fortalezas. Sí. Y yo desde adentro de esa fortaleza creía que le había entregado todo al Señor. Pero ahí estaba yo. Le entregué muchas cosas, pero estaba un cuadrito que decía, esto no. O sea, no, o sea, eso me refiero a que no le entregaba todo. Ah, No o le sea, te entregaba todo. sentías confiado en esa fortaleza, que no era Sentía, precisamente el Señor. sentía que yo era un berraco y que yo podía con todo. Ajá. Entonces, te confiabas en una de las paredes de esa fortaleza. ¿Sí? Recuerdo que tú me explicabas, representaba, digamos, tu Sí, talento. mi talento, mi estudio, que Ujú, es que yo desde muchachito crecí sin mamá, entonces yo soy berraco en la vida, ujú. entonces yo no necesito, entonces mi familia está lejos y yo he sido un berraco y lo Tu digo posición en algún momento, pues que... para quienes nos escuchan de otros lugares de Latinoamérica y el mundo, berraco es una palabra colombiana que quiere decir como Valiente. eso, valiente, es la mejor traducción. Valiente, entonces yo decía, no, yo soy valiente, yo soy esforzado, Yo puedo con yo todo. puedo con todo. O sea, si puedo tocar el concierto tal en cello, entonces yo puedo con todo. Si puedo afrontar la partitura y tocar en el cello tal cosa, Delante de yo puedo. tantos miles de personas. Eso, entonces Cosas como yo esa. resuelvo, yo hago, yo. Y esas eran mis fortalezas. Cada pared tenía, esos son mis títulos, estos son mis Wow. experiencias, ese es mi talento. Entonces había unas paredes y el Señor fue quebrándolas. Tumbando cada pared.
Y así vean, de una manera muy sutil. Y se quebrantaban hasta que el Señor arrebató mi corazón, hoy puedo decirlo. Your love has touched my heart. Ahí el Señor lo arrebató todo. El Señor arrebató mi corazón y le doy gloria al Señor, familia. No se imaginan. Yo le doy gloria al Señor porque Él literalmente arrebató mi corazón. Arrebató mi corazón. Y nos atrajo a Él con cuerdas de amor, Ujú. como dice su palabra. Y resulta que dentro de esas fortalezas yo dije, Señor, ya. Has roto, has debilitado mis fortalezas. Entra a mi ciudad. Arréglalo todo. Ya no puedo más. Y fue en ese preciso momento donde yo por fin hice las paces con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obró. El Espíritu Santo, familia, no es una fuerza que podamos manipular. El Espíritu Santo es una persona con voluntad, con intención. Y Él tenía la intención de atraer a mi corazón, de tener mi corazón, de enamorar mi corazón y nuestro corazón, porque eso no solamente Ujú, ha pasado conmigo, ha pasado con mi esposa también. También ha claro. pasado con ella y hemos visto como literalmente, literal el Señor nos ha llamado y a poco ha quebrantado esas murallas y ha dicho, ven, está siendo difícil, sí, pero ese es mi obrar. Mi obrar es que no dependas de tus fuerzas. El obrar del Espíritu Santo, familia, es que nosotros muramos para que Él viva. Entonces, no yo, sino Cristo. Menos de Así mí. es. Juan el Bautista, en este proceso que bautiza a Jesús, no bautiza a Jesús, dice, no, es que Él tiene que, o sea, que sea Él y que yo mengüe. Más Él, menos yo. Así Entonces, es. el obrar del Espíritu Santo definitivamente en los procesos nos va a debilitar para que Él crezca. Entonces no podemos menospreciar precisamente esos procesos. Sí. Es allí familia. ¿Ustedes creen que Jesús de Nazaret, fue al desierto por casualidad? ¿Ustedes creen que Jesús fue al desierto por casualidad, por hacer su ayuno, Y que la pasó chévere, y que no. siendo Jesús? O sea, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, la imagen misma de su sustancia. El Espíritu Santo siempre nos va a debilitar. Menos nosotros, más Él. Claro, y Vamos. ahí es donde el dolor empieza a cobrar sentido, que a ello vamos. Y Eso. claro, Ujú. viene a cobrar sentido porque Pablo también nos enseñaba cómo el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Ujú. Y esto de pronto muchas veces se ha malinterpretado. Porque es que a veces uno piensa que es que mi debilidad es lo que yo hago. Es lo que yo hago. Y lo demás corresponde al Señor. Pablo dice, yo me glorío en mis debilidades. Y cuando soy débil, soy fuerte. Porque él sabía es que yo soy frágil, es que yo quiero lo malo, es que yo me equivoco, es que familia, bendito sea mi Dios. El Señor y su obrar es lo que nosotros necesitamos. Claro. Nosotros no necesitamos ser mejorados. Y no podemos. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa no nos deja. Evidentemente no nos deja. Y hablando un poco del dolor y de las pruebas y de las dificultades, familia, nosotros lo hemos conversado y decimos, claro, el Señor tiene muchos atributos. Ujú. Al Padre se le atribuye ese rol de papá, ese rol de amigo, ese rol de sanador, ese rol de consolador. Tantos roles Ujú. que saben en qué momento precisamente es que confirmamos y conocemos a Dios en cada una de esas facetas. Nosotros lo experimentamos a ese Dios consolador cuando perdimos Ujú. a nuestro bebé. Claro. O sea, si no hay dolor, si no hay tristeza, ¿cómo saber que hay un Dios que consuela? Ujú. ¿Cierto? También experimentamos un Dios proveedor. Cuando estábamos planificando nuestra boda, a 3 meses aproximadamente de la fecha que habíamos propuesto, no teníamos un peso y aún Nada. así la soñamos. Yo viví la boda que yo quería
que yo había soñado en un lugar donde lo había querido siempre. ¿Y cómo no conocer a ese Señor proveedor cuando en medio de él no tener nada, se te suple todo? O sea, sin necesidad de endeudarnos. O Nada. sea, viendo su provisión de una de otra forma, Wow. Sí, ¿verdad? literalmente Dios. O sea, familia, en serio, literalmente fue Dios. Y así podríamos contarles muchas cosas, pero créannos, si estás pasando por una situación así, es la oportunidad de conocer al Señor en una de esas facetas Sí. tan especiales. Y también tener paz Sí, porque muchas veces dices, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas bien, me estoy esforzando, siento que estoy alcanzando la santidad, que es menos de mí, más del Señor, y me separo del pecado. Y estoy viviendo santidad, pero hoy vienen y pasan esas cosas. Familia, ten paz. y les vamos a hacer una invitación. Es un reto grandísimo. Nosotros en algún momento de nuestra vida tomamos la determinación de, o sea, de no caer en la queja. Yo sé que es difícil, no, no querer cuestionar, no quejarnos por situaciones, pero créannos que es un acto de tanto amor, de Uf, fe y de dependencia del Señor cuando decimos, completamente. Señor, te agradecemos aunque no entendamos. Ujú. Porque sabemos que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. O sea, en el Señor nada es en vano, nada es casualidad. Entonces, la invitación es que, ojo, replanteemos esa queja por un, ok, no entiendo, pero gracias porque sé que tienes el control. Eso. Porque tus pensamientos son más altos que los míos. Tú ves más allá que lo que yo puedo ver. Amén. Pablo, el apóstol Pablo, utiliza una frase en el libro de Gálatas. Y él dice a los Gálatas, em, dice, él le clama al Señor y le dice una frase que es muy interesante. Dice, hasta que Cristo sea formado. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Exactamente le dice. Y trata exactamente del depender del Señor, de Claro. construir carácter. Muchas veces, lo hemos dicho, tuve un mal día, tuve un mal mes, económicamente no fue bien, o en la oficina pasó algo que no, es que algo me robó la paz. Bueno, pasó algo que te incomodó, que un proceso, un problema. Estás tratando de solucionar un problema y está complicado. Y Pablo les dice a los Gálatas, hasta que Cristo se forma en vosotros. Y qué interesante esto, porque sí, Cristo se forma en nosotros. Y cómo vamos a darle sentido a todo lo que hemos hablado hasta ahora. El Espíritu Santo llega, nos revela a Cristo. Decimos, wow, vivía en tinieblas, ahora vivo en luz. ¿Cierto? Literalmente he pasado de muerte a vida. He cambiado mi lamento en Ay, gozo. O sea, ahí está todo, en baile, en gozo, ¿cierto? Y resulta que bueno, que ya veo al Señor y empiezo a obedecer porque Él ha puesto algo aquí que me está quemando. O sea, no duermo si no obedezco. Y no me tiene que mandar, Ali, vaya, obedezca. No me tiene que mandar yo solito hoy. Porque el Señor lo está poniendo aquí demasiado. Con una intensidad muy ¿y grande. obedecer a qué, amor? Demos ejemplos. Obedecer a la voz del Señor que está aquí. El Señor viene y nos dice, pasa más tiempo conmigo. Suelta el celular. Si antes le dedicabas a pasar 3 horas metidos en redes sociales, vete 3 horas al libro de Juan. O Entonces, perdona a tal persona que, o sea, o perdona, mira que fallaste en esto, o mira que tal persona tiene algo contra ti, pero suelta, sí. perdona. Situaciones como esas representan obediencia y el Espíritu Santo nos inquieta a que lo hagamos, pero es para una bendición mucho más grande. Ujú. Entonces, bueno, resulta que el Señor, el Espíritu Santo nos revela quién es Cristo, conocemos a Cristo, nacemos de nuevo. Y en ese proceso de nacer de nuevo, que vamos obedeciendo lo que el Señor pone aquí, coloca en nosotros, empieza el Espíritu Santo en su obrar. Y empiezan a pasar ese tipo de situaciones que parece que nos están destruyendo, Ujú. pero en realidad nos están construyendo. Sí, Y aquí es donde le damos sentido a lo que Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cómo se forma Cristo en nosotros? A través del desierto. En situaciones de adversidad, de procesos, es allí donde decimos, Señor,
definitivamente puedes entrar. Has debilitado mis fortalezas. Ya Aquí no me me queda recuerda nada. también, mi amor, esa metáfora que utiliza Pablo en uno de sus libros, refiriéndose al oro, Ujú. donde el oro, para probar que es oro puro, Que debe pasar ser la prueba. pasado por una serie de pruebas, Ujú. incluso hasta por el fuego, Claro. o sea, a miles de grados Ujú. para poder mostrar la pureza y lo valioso que es el oro. Sí. Así a veces somos pasados nosotros por prueba para poder darle al Señor ese, aquí estoy, Señor. Sí, realmente te creo y te amo y aquí estoy por encima de lo que sea. Y le damos sentido a lo que Pablo dice, o sea, no yo, sino Cristo. No yo, sino Cristo. Entonces, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo sea formado en vosotros, lo dice Pablo. Y eso que me habla, o sea, si es más Él, menos en mí, eso habla de que yo tengo que desprenderme. Y Pablo lo dice claramente. ¿Dónde estoy ahora? Estoy juntamente crucificado con Cristo. ¿Pero quién? El yo, Ali. Ujú. Ali está juntamente crucificado con Cristo. Ahora dice Pablo, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora veamos esta cita en Romanos 8, del 13 al 14. Sí, Dice, la 8, leo, mi amor. ajá, por Porque favor. si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Veamos algo interesante, familia, aquí en esa cita. Romanos 8, 13, 14 dice, habla de, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, y resulta que esta palabra, espíritu, está escrita con una E mayúscula. Esto denota que se trata del Espíritu Santo, Así es. Roach Eloheinu. Esa palabra tiene que ver directamente con el Espíritu Santo. Estamos hablando cuál es el obrar del Espíritu Santo. Es precisamente quebrantarnos. Ujú. Hacer Entonces morir las obras de la carne. le damos sentido a todo lo que hemos conversado hasta el momento. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Viviréis. 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 En la lógica de Dios siempre. Entonces, Morir para vivir. aquí hay esperanza, familia. Estás pasando por tu proceso. Si haces morir mediante el Espíritu Santo las obras de la carne, vas a vivir para la gloria del Señor. Y lo Mi siguiente, amor, y hablemos un poquito, unos cuantos ejemplos de las obras de la carne. sí, ¿Sí? toda la obra de la carne es todo lo que tiene que ver, está en contra de Dios. El pecado, El o orgullo, sea, la vanidad, todo el lo que egoísmo. piensa, todo lo que piensa en lo temporal y que definitivamente no te acerca a Dios, sino que te da una satisfacción temporal y con una consecuencia que es súper mala. No va a tener una consecuencia de vida, sino lo contrario. Esa es la obra de la carne. Todo lo que tiene que ver con el pecado, la mentira, el orgullo, o sea, toda la cantidad de pecados que te puedas imaginar. O sea, todo lo que no representa a Cristo en nosotros. Ujú. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo guía a toda ¿Verdad? verdad. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pa. Qué maravilla. Familia, son verdades demasiado brutales. En alguno de los episodios les aclarábamos también que, ojo, no podemos confundir el ser hijos de Dios con ser creación o criaturas de Dios, Sí. Ujú. ¿cierto? O sea, miremos que hay un condicionante para ser hijos de Dios. Y no porque el Señor sea injusto, no, Ujú. sino porque, claro, Él entregó a su único hijo Imagínense. para que todos nosotros le recibiéramos y tuviéramos a Cristo en nosotros y de esa forma ser llamados sus hijos. Sí. Ahora vamos a mirar cómo lo hace el Espíritu Santo. Cómo obra el Espíritu Santo. Yo voy a leer la primera. Y dice, bueno, una de las funciones es que Él nos revela a Cristo. Él nos revela a Cristo. La segunda es que hay un fruto. O sea, hay un fruto del Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad. Y por último, Así es.
nos quebranta. Y veamos eso que nos quebranta, es muy interesante porque tiene que ver con lo que estamos hablando, del quebrantamiento. Y Pablo lo dice en 2 Corintios 12:9. El Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y muy, muy, muy interesante lo siguiente, que hablamos ahorita de cuán necesario, es una conclusión que el Señor nos ha venido, familia, en estos últimos 2 meses. Sí. El Señor nos ha enseñado a veces cuán necesario es ese aguijón en la carne. Vamos a recordar la historia más o menos. ¿De Sí. qué es el aguijón en la carne? ¿Qué es esto? Y resulta que Pablo, quien fue un perseguidor de la iglesia, el Señor lo transforma, cambia su nombre. Se convierte en un super instrumento de Cristo para Ujú. alcanzar. Yo creo que gracias a Pablo nosotros conocemos de Cristo, por Sí. decirlo así, porque Pablo se encargó de predicar el evangelio a los gentiles, es Ujú. decir, al resto del mundo que no era judío. De Israel, exactamente. Y resulta que a Pablo se le revela el misterio de tiempos antiguos, que es Cristo en nosotros, la Amén. esperanza de gloria. La imagen misma de su sustancia es decir, hablarte de Cristo, el enviado, el Mesías, ¿cierto? ¿Y por qué lo entendemos como un ministerio, haciendo ese paréntesis para continuar? Y es porque, a ver, hemos creído que Cristo está allá, en el cielo, y nosotros acá. Y que tenemos una relación como de amo y de esclavos, o como de señor inalcanzable y un pueblo distante. No, ese misterio revelado es Cristo viviendo en nosotros. Ujú. O sea, Dios mismo viviendo en nosotros. Y pensémonos en algo. Ninguna otra religión, o sea, tiene esta verdad. Por eso nosotros ni siquiera la llamamos religión, ¿cierto? No, Es, es 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 la naturaleza. naturaleza divina Se trata de de Cristo en naturaleza. nosotros. Ok. Entonces resulta que a Pablo se le reveló demasiadas cosas, demasiadas. Y él precisamente, recordamos hace poco en 1 Corintios 15, Pablo habla de la resurrección, de que es necesario y tal. Y bueno, en esto viene y comenta acerca de que los discípulos que estuvieron con Jesús hicieron muchas cosas. Pero aunque él no lo conoció directamente, Pablo se le reveló demasiado, demasiado. Y él dice, yo sí, bueno, hice más que ellos, pero no fui yo, fue Cristo. No fui yo, fue Cristo. Y obviamente dentro de la carne él podía, estaba la posibilidad de que él se enorgulleciera, se enalteciera por el gran misterio que se le ha revelado, que era Cristo en nosotros. O sea, el misterio de tiempos antiguos, a él se le reveló todo. Y el Señor le coloca, dice que se le coloca el aguijón en la carne. Y él decía, pues el Señor básicamente le decía, esto lo necesitas. O sea, lo necesitas porque te vas a enorgullecer, o sea, eso es para que no te enorgullezcas, no se te suba a la cabeza que es que yo soy Pablo, el que le dieron la visión, que no hay que, no. Entonces, aquí llegamos a la conclusión, cuán necesario, familia, es tener ese aguijón en la carne como Pablo. Porque Claro. Pablo se mantuvo allí y él decía, o sea, cuando soy débil, fuerte soy. Diga Y el débil, fuerte y el soy. Señor le decía, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ujú. Entonces, un aguijón en la carne pueden ser muchas cosas, familia. O sea, puede ser una economía, espere, dependa de mí, dependa del Señor, espere. La economía, voy a dejártela allí y vas a depender de mí. Eso puede ser un aguijón en la carne. Una enfermedad puede ser un aguijón en la carne. Pero ese aguijón en la carne va a producir en ti gozo. Gozo por el Señor, es decir, como que Señor, me glorío en mis debilidades. Ya no soy yo, sino que es Cristo. Le damos sentido a lo temporal versus lo eterno y le damos sentido al dolor. El Señor nos dice, no, es que el mundo no va a tener aflicción. No, en el mundo van a tener aflicción, pero yo estaré con ustedes. Claro, familia, y es que si nos ponemos a pensar, Ujú. incluso por muy buenos creyentes que seamos, por muy buenos cristianos que seamos, démonos cuenta que cuando nuestra vida está como
en una estabilidad, estamos súper bien económicamente, súper bien en la salud, tengo una buena posición, o sea, todo bien en lo La temporal, familia, el ¿cierto? trabajo, Los hijos, o sea, todo, o sea, cómodo. cómodos. Seamos sinceros, a veces tendemos a descuidar ese ser uno con el Señor, A ese leer depender. su palabra, ese depender de Dios, ese hablarle a otros de Cristo. Empezamos a vivir en esa vida cómoda. Yo me acuerdo, hay un caso en historia. Yo en algún momento no tenía permiso migratorio para poder trabajar aquí. Y me tocaba, pues, con mi violonchelo, que también hay una historia muy tesa detrás de eso. Me tocaba con mi violonchelo ir a la ciudad, ir al centro de la ciudad, sacar una sillita y tocar. Y poner no sé si aquí apoya el arte, no sé qué ponía. O no escribía, no, yo no colocaba nada, yo lo escribía. Y esa era una forma de generar trabajo. O sea, literalmente hacía Ingresos. un concierto en la calle. Y yo venía y tocaba Bach, tocaba mi suite del cello, la suite de Bach, tocaba en el cello, tocaba. Hacía un concierto al aire libre y la gente no tenía un contacto de un concierto, de un teatro, una cosa, yo utilizaba la calle. Ese era mi teatro. De pasar de tocar de teatros de 4.000 personas en la prensa, en la televisión, en mi país. De esa fortaleza haberse caído y derrumbado. Claro. Y, y en ese momento ese era un aguijón en la carne. Pásate mi gracia. Wow, o sea, sí, muy interesante. Y llegaba a la casa y decía como que, wow. O sea, si eso lo estuviera haciendo, si ese mismo concierto lo estuviera haciendo dentro de un teatro en Europa, hubiese hecho mucho dinero, pero lo estoy haciendo aquí en la calle, en Colombia. Y lo que recogía, llegaba a la casa, yo recuerdo, yo llegaba a la casa y contaba las moneditas porque las personas daban monedas. Había personas que sí, muy generosas, decían, wow, que Qué bien tocas. ¿de dónde eres? Tocas muy bien. Eh, Incluso a veces tenías unos contactos chéveres para Ujú. hacer otros eventos. Sí, entonces a veces salían cosas, ay, me gustaría que tocaras en la fiesta de madres de mi mamá, o me voy a casar y quiero que toques. Bueno, a veces decían, pero nunca se llevaba a cabo, muy pocas veces se llevaba a cabo. Yo llegaba a la casa y contaba moneda por moneda, y me arrodillaba y le decía, Señor, te doy gracias por cada moneda. Te doy gracias. Pasar de una situación como esta, que viví otras que fueron más precarias, por eso era precaria, depender de la calle, depender de organismos como Espacio los que público. cuidan, ajá, los espacios públicos, las personas que cuidan espacios públicos, parques y cosas así. Era complicado y le decía, Señor, te doy gracias, te doy gracias. O sea, ese aguijón en mi carne, en ese momento era la economía, me mantenía cerca al Señor. Sí, claro. Era necesario, familia. Entonces, miren en ese momento qué está pasando. Porque en algún momento todo se va a estabilizar. Salud, Es verdad. economía. O sea, vas a estar así y te vas a sentir vacío. Y lo único que te llena es el Señor. Lo único. Entonces, a veces necesitamos, y es Sí, muy necesario, ese aguijón en la carne. No lo claro, porque menosprecies. esas situaciones que nos vienen a desestabilizar, que nos mueven un poquito, ese sufrimiento, la prueba, el dolor, esas situaciones son las que precisamente nos hacen mirar y decir, Señor, te necesito. Y estamos ahí, y ahí, y ahí, y ahí conectados con Él, y ahí es donde le conocemos realmente. Y hay algo muy, 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 muy interesante. Y que el Señor no te deja abandonado. El Señor no te deja avergonzado. Como bien saben todos, yo soy de Venezuela, nací en Venezuela, pero vienen de una familia extranjera en Venezuela. Yo nací en Venezuela. Y al venir a Colombia, ese hecho social, simplemente por ser de esa nacionalidad, por nacer en Venezuela, el simplemente hecho de nacer en Venezuela estaba siendo despreciado por la sociedad. Pero qué bonito cuando el Señor dice que de lo vil y de lo menospreciado utiliza al Señor para avergonzar la sabiduría humana. Y el Señor me ha puesto, nos ha puesto en lugares que uno dice, Señor, no soy digno de ti, no soy digno de ti. Valió la pena decir, está bien, destruya todos mis muros, entre,
el obrar del Espíritu Santo, familia, es maravilloso. Duele en su momento, claro. Morir a nuestro yo es difícil. Claro. Pero vale la pena. Y yo lo digo, volvería a vivir esta vida una y otra vez. Así es, mi amor. Y mi esposa es, mi esposa es una, qué hermosa. Te amo. También te amo, mi amor. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10, nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera. Esto era lo que nos decía Pablo. Y le daba sentido a ese aguijón. Es un misterio aún. Es un misterio. Saber qué era realmente lo que Pablo tenía. No sé si era alguna enfermedad, pero si en su carne tenía que ver con algo físico en la carne. Parece ser que sí, que podría ser como alguna algo enfermedad. Metafórico también. Es verdad. Eso es un misterio. Sin embargo, pues el Señor le daba sentido a ese proceso. Y le dio revelación para que el día de hoy nosotros también podamos entender. Todo cobra sentido en el Señor y nada dura para siempre. El dolor también se va a ir. Y en el dolor, en medio del dolor, no estás solo. En la medida. El Señor, el Espíritu Santo están contigo. En la medida que nos rindamos al Señor. En la medida que nos rindamos. Amén. Es verdad. Hay que rendirnos, familia, y va a valer la pena. Va a valer la pena. Va a valer la pena. Eso ha sido todo por hoy. Ha sido muy chévere este episodio, familia. La verdad lo queremos hacer. El Señor ya venía colocándolo en nosotros hace bastante tiempo. Sí, trayendo como entendimiento, como que pues a veces le huimos a las dificultades. A veces le queremos dar como un responsable, queremos darle un apellido a ese sufrimiento. Bueno, es culpa, es mi pecado, es mi error, es porque me falta capacidad, es porque... Para los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien y tiene y cobra sentido en el Señor. Familia, si estás pasando por esto, definitivamente vas por un buen camino. Después, ¿cómo es que dice? Que tu postrer estado será mejor que el primero. Amén. Así es. El Señor se va a glorificar en tu vida en la medida que te rindas al Señor. Rindes, hermano, de una vez. No sea como yo. No me rendí y le daba largas y yo puedo el Señor. Sí, se puede. Mire a ver. Ríndese al Señor. Señor, de una. Entre. Tiene el permiso para demoler mis muros. No lo haga así de a poco. Hágale de una vez. Familia, queremos orar por ustedes. Así que, amado Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres el invitado número 1, especial, de este episodio, de este podcast, de nuestro proyecto, este proyecto que nos han entregado, que no es nuestro, es tuyo. Esta obra no es de nosotros, es tu obra. Hoy te damos gracias, Señor, por cada persona que escucha ese podcast, Juliet Delid, por los que lo escuchan, por los que no lo escuchan también, por los que lo escuchan alrededor del mundo, en cada país, en cada lugar, Señor. Tú conoces su corazón, Señor. Mira, Señor, cada circunstancia, Señor, que ellos están atravesando, que de pronto les queda la culpa y de pronto dicen, es que es la consecuencia de mi pecado. Y de pronto es tu obrar, que está quebrando estructuras, que está quebrando el pecado, de hecho, para que ya no sea más eso, sino que sea tu vida en la vida de ellos y la vida de ellos quede juntamente crucificada con Jesucristo. Señor, te damos gracias por cada uno de ellos, Señor, por sus procesos, por sus desiertos. Benditos esos desiertos donde atravesamos, Señor, y podemos decir, no yo, sino Cristo. Donde tú, Señor, te revelas a nuestra vida. Y no solamente nos quebrantas, no es un proceso de metamorfosis que simplemente duele y ya, sino que tú eres el consolador. Tú estás con nosotros en el proceso de renunciar a nuestra vida, de renunciar a nosotros, a nuestra posición, a nuestro talento, es que yo soy berraco, es que yo puedo con todo, a nuestro orgullo, para que tú vivas, Señor. Te damos toda la gloria. Y te pedimos, Señor, manifiéstate, Señor, a la vida de cada persona que nos escucha, donde estén
en este momento, ahora, si lo escucharon ahora mismo o si esto lo están reproduciendo mucho tiempo después de la publicación. Hoy te clamamos por ello, Señor. Amén. Todo lo que nuestra alma necesita Sí, sí. es a ti. A ti sea toda la gloria por siempre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Familia, este episodio es oro puro. Por eso es palabra del cielo. Para cada uno de ustedes. Para ti. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.